¿En qué se parece un ser humano a una oveja? Las ovejas tienen una naturaleza bastante peculiar. Son animales que nosotros que tal vez estamos más acostumbrados a la ciudad, no los conocemos. Y es que las ovejas en particular son excesivamente dependientes de los seres humanos. O más que los animales domésticos como lo son los perros y los gatos. Usted puede, por ejemplo, ver un perro callejero o un gato callejero. Es decir, un perro que vive de forma independiente de los seres humanos. Sin embargo, usted ve a una oveja sin pastor, es equivalente a una desgracia. Usted ve una oveja sin pastor, es literalmente un animal indefenso que tarde o temprano será comido por sus depredadores. Y esto es precisamente lo que se parece a una oveja al ser humano. Nosotros dependemos de una forma absoluta de Dios. Pero la naturaleza pecaminosa ha tratado de desvirtuar las cosas. Si bien la Escritura dice que nosotros somos sus ovejas, ¿no? Y por lo tanto somos absolutamente dependientes de Dios, la realidad es que nuestra naturaleza pecaminosa tiene la tendencia a buscar ser independiente de Dios. Es decir, que las cosas se hagan conforme a nuestras ideas y que realmente no deberíamos procurar nuestro cuidado, nuestra guianza por lo que Dios dice, sino por lo que nosotros pensamos. Si nosotros tuviéramos la potestad de ponernos la imagen de algún animal, tal vez sería un león o un águila o cualquier animal que pareciera poderoso e independiente a cualquier otro animal o que estuviera en la parte superior de la cadena alimenticia. Sin embargo, cuando el Señor quiso describir a su iglesia, cuando el Señor quiso describir a los cristianos, les puso el nombre de ovejas. Pero lastimosamente, a pesar de que nuestra naturaleza pecaminosa tiene la tendencia a pretender ser independientes de Dios y de vivir de una forma soberbia en este caso, la realidad es que muchas veces Dios hace la tarea de recordarnos a nosotros quiénes somos realmente. Es decir, el Señor manda aflicción, el Señor manda pruebas, el Señor manda dificultades, nos hace recordar esta sencilla verdad. Y es que nosotros somos débiles, frágiles, somos como ovejas. Dependemos de una forma absoluta del pastor. Nosotros dependemos de forma absoluta de nuestro Dios. Y hermanos, nosotros no necesitamos ocultar lo que somos. Nosotros no necesitamos pretender ser fuertes e independientes de Dios. No hay nada virtuoso en eso. Nosotros no debemos pretender vivir de forma independiente del Señor, pretendiendo de esta manera que somos fuertes cuando realmente somos débiles. Es el mismo Señor que se ofrece a sí mismo para con nosotros como el pastor. Y por lo tanto es el mismo que se responsabiliza en cuidarnos en cualquier momento de nuestras vidas. Nosotros como creyentes, al tener una relación personal con Dios, podemos confiar que nosotros estamos bajo el cuidado de Él, de que Él cuida de nosotros de distintas formas, como lo hace un pastor con las ovejas, o como lo hace un padre con su huésped. Y esto es precisamente lo que yo quisiera que nosotros entendiéramos el día de hoy, hermanos. Quisiera que entendiéramos el día de hoy que Dios es nuestro pastor y por lo tanto nosotros estamos bajo su cuidado. Que el Señor nos ayude a ver nuestra necesidad de Él y ver cómo su mano se extiende llena de gracia y de amor para suplir nuestra imperiosa necesidad en el día de hoy. Hermanos, el hecho de que Dios sea mi pastor significa que Él cuida de mí al protegerme. Amados hermanos, todos nosotros somos frágiles. Y a veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta de eso hasta que la realidad de la vida nos sobrepasa. Pueden ocurrir diferentes cosas que nos hagan dar, entender esta realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Bueno, que somos frágiles, que somos bastante débiles. Y a veces suceden diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, un terremoto, un problema demasiado adverso, una situación matrimonial demasiado fuerte, la muerte de algún familiar, un estallido social o un debacle económico. Es allí, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta de que realmente somos más débiles de lo que pensábamos. Porque muchas veces nosotros somos como ese hombre erguido, ¿no? En su propia autosuficiencia, pero cuando llegan este tipo de cosas que nos sobrepasan en fuerzas, es cuando nosotros nos damos cuenta de la gran realidad que nosotros somos débiles, somos frágiles, somos como ovejas en dependencia del Señor.
Y es en estas circunstancias presentes, hermanos, como las que nosotros estamos viviendo actualmente en este país, que nosotros tenemos que recordarnos que nosotros tenemos la necesidad de ser cuidados por Dios. Y esto no es algo que, ¿cómo decirlo? No es algo que aparece porque el país está en crisis. Es que somos conscientes de esa realidad, pero la realidad ya estaba. O sea, no tenemos una condición a causa de la condición del país, tenemos una condición por nuestra propia naturaleza y somos hechos conscientes de esa condición. De hecho, es algo que me parece curioso, ¿no? Cómo ver personas no creyentes empezar a decir que hay que buscar de Dios, que hay que orar. ¿Hay quien es necesario que el país arde en llamas para que se den cuenta de eso? No. Lastimosamente, cuando todo esto se acabe, todo el mundo va a empezar a olvidarse nuevamente de esta realidad, de que nosotros dependemos de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que entender esta realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Bueno, que somos ovejas, pero no solamente que somos ovejas, sino que también somos, que Dios es nuestro pastor, disculpen. Al conocer nosotros a Dios, nos permite a nosotros no solamente entendernos a nosotros mismos, sino también entender quién es Dios en relación a nosotros. Y esto lo vemos en el salmista. El salmista dice, el Señor es mi pastor. Y esta es la primera frase que aparece en el Salmo 23. Y fíjense, hermanos, que David no dice el Señor es un pastor o el Señor es el pastor, sino el Señor es mi pastor. Y esta palabra, esta simple y sencilla palabra, el posesivo mi, implica de que David está hablando en términos personales acerca de quién es Dios. Dios no es un pastor, no es el pastor de Israel, no es el pastor, sino que es mi pastor. Y ahora, ¿por qué el salmista habla de esta forma? Él habla de esta forma porque él está dando a entender que esto se trata de una conciencia, de una relación personal entre él y Dios. Él entendía, hermanos, David específicamente, entendía muy bien lo que significaba esto. ¿Por qué? Porque David era pastor de ovejas. Él mismo fue una persona que en su infancia y en su adolescencia, por así decirlo, se dedicó a pastorear animales, específicamente ovejas. Y es bajo este conocimiento que David podía entender que el Señor lo cuidaba, que el Señor era su protector, que el Señor era su guardador. Él sabía que nada le podría faltar. ¿Por qué? Porque Dios era su pastor. Él entendía muy bien lo que significaba cuidar una oveja y aún más entendía el corazón de Dios bajo el cual estaba su cuidado. La experiencia de David es la experiencia de cualquier oveja del Señor, hermanos. Cualquiera que pertenezca al redil de Dios, es decir, cualquier persona que sea creyente, puede decir con él, el Señor es mi pastor. Y por lo tanto, dice él, nada me falta. Como dice la Reina Valera, nada me faltará. ¿Por qué? Porque ¿quién es el encargado de alimentar a las ovejas? ¿Quién es el encargado de velar por las necesidades de la oveja? ¿Es la oveja misma? ¿O es el pastor de las ovejas? Fíjense, hermanos, que el cuidado y la protección de David no descansa sobre quién es él. O sea, no se trata de que él sea una oveja, se trata de que Dios es su pastor. Es por ese simple hecho. ¿Por qué nada le va a faltar? ¿Porque acaso la economía del país está mejorando y está yendo a un mejor lugar? ¿O por qué no le va a faltar? ¿Porque él emigró a un país donde hay comida y alimento en abundancia? ¿Por qué no le va a faltar nada? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la circunstancia por la cual David pueda decir esto? Por una simple verdad. Y es que el Señor es su pastor. Por esa simple verdad. Y esa simple verdad, hermanos, sobrepasa y trasciende cualquier circunstancia en la vida. De hecho, más adelante tal vez lo vamos a ver, y es cuando él mismo dice que pasa por valles tenebrosos, pero el Señor está a su lado. Y en valles tenebrosos nada le falta y nada teme. ¿Por qué? Porque Dios está a su lado. Y esta realidad, hermanos, de quién es Dios, es algo que a nosotros nos debe dar confianza en los peores momentos. Hermanos, Dios nos protege y nos cuida y nos da de lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque estamos bajo su cuidado, porque Él mismo ha decidido adoptarnos como sus ovejas y por lo tanto Dios ha decidido responsabilizarse por nuestras necesidades, incluso por nuestras necesidades más insignificantes, hermanos. Y esto es algo, hermanos, que yo creo que en estos casi, vamos como iglesia para 9 años,
Son las segundas elecciones que vemos como iglesia y pues hemos pasado pasamos por la época del 2016. Nosotros en este tiempo, hermanos, hemos visto cómo Dios nos ha provisto. Incluso en ocasiones de formas que no parecen normales. No vamos a decir que no hemos pasado por circunstancias difíciles, porque ser cubiertos a necesidades no significa que no van a venir aflicciones o dificultades. Pero algunos de nosotros podemos decir que nos hemos acostado sin comer en algún día. E incluso, si nos acostáramos sin comer ni un día, tal vez eso contaría como un ayuno. Pero Dios no ha suplido nuestras necesidades. ¿Acaso Dios no ha sido fiel a su promesa? ¿Acaso Dios no ha estado con nosotros? ¿Acaso el Señor no nos ha mostrado que realmente no nos faltará nada? Hermanos, Dios nos protege y nos cuida, nada nos falta. Pero no solamente en cuanto a nuestra provisión, que es un asunto que también muchas veces nos perturba, sino también ante los peligros del presente. A veces las ovejas de Dios no están libres de pasar por situaciones difíciles, incluso situaciones que pudieran parecer peligrosas. Por ejemplo, el valle de sombra de muerte, que es como la forma como lo presenta la Reina Valera, que la NBI traduce como valle tenebroso. Me gusta más el valle de sombra de muerte porque lo hace ver más peligroso. La oveja del Señor puede pasar por un valle tenebroso de muerte. ¿Pero qué dice? Nada me falta, no temo temor alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. La oscuridad es un lugar que genera miedo, es un lugar que ocultan fieras, es un lugar donde una oveja está al acecho de sus depredadores. Y si no estuviera el pastor allí con ella, ciertamente moriría. Caería bajo las garras de los lobos fácilmente. Para ella está el pastor con ella y sabe con claridad que el Señor la cuida. Por eso dice el versículo 4, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. ¿Y cuál es la razón por la cual el salmista no tiene temor? Nuevamente, hermano, no es por las circunstancias, porque de hecho las circunstancias no son nada favorables para él. Está en un lugar oscuro, tenebroso, donde hay un montón de fieras alrededor. La circunstancia nada tiene que ver con un lugar seguro y circunstancialmente bueno. De hecho, es todo lo contrario por una oveja. Pero él dice, ¿por qué no temo? ¿Por qué no temo? Porque las circunstancias son favorables y todo está bien, chévere, calidad, ¿verdad? No, porque el Señor está a mi lado. Y es allí, hermanos, donde nosotros debemos recordarnos nuevamente a nosotros quién es nuestro Dios, y no solamente quién es nuestro Dios, sino que entendamos una vez y para siempre, hermanos, que ese Dios ha decidido estar con nosotros. El Señor Jesucristo lo dijo con claramente, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y es curioso, ¿no? Porque la Escritura dice claramente en Apocalipsis capítulo 21 que cuando llega el fin del mundo, cuando llega el día final, dice la Escritura que Cristo va a estar en medio de nosotros. Es decir, que Dios no solamente ha decidido estar con nosotros hasta el fin del mundo, sino que después del fin del mundo también va a estar con nosotros. Y lo leímos claramente en Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará pues del amor de Cristo? Adversidad, circunstancias, un debacle económico. ¿Algo nos puede separar de Dios? ¿Hay algo en este mundo creado, forjado por el hombre, que nos pueda separar del Señor? No. Y si nada nos puede separar del Señor, entonces ¿por qué deberíamos tener temor? ¿Por qué deberíamos tener miedo? ¿Por qué a veces sucumbimos, hermanos, ante las realidades de estas circunstancias? Y es aquí, hermanos, donde realmente, por ejemplo, yo esta semana he visto la gran diferencia entre creyentes y no creyentes. He visto la diferencia abismal, como la luz y el sol, como el sol y la luna, entre la noche y el día, entre personas que tienen su fe y su seguridad en Cristo y aquellos que no la tienen. Aquellos que se han cargado de angustia, de tristeza, se han deprimido, se han enojado tanto. Como si Dios haya perdido el control sobre lo que está sucediendo, o como si Dios no tuviera cuidado sobre ellos. Hermanos, eso no debería ocurrir en el corazón del creyente. No pongamos nuestra seguridad en las cosas de este mundo. No pongamos nuestra seguridad en las circunstancias de este mundo. Más allá de ver las circunstancias, veamos quién está con nosotros. Se cuenta que en cierta tribu indígena
para que los jóvenes se vuelvan hombres, ese tipo de rituales en los cuales los niños pasan a la adultez, no a la adolescencia, porque los indígenas no creen en la adolescencia. Cuando pasan de la niñez a la adultez se le hace una clase de ritual en el cual a este niño se le vendan los ojos y se le coloca sentado en medio de la selva en la noche. Se me imaginará lo difícil que es eso, ¿no? Este niño tiene que quedarse allí toda la noche y el reto es precisamente pasar toda la noche hasta que salga el sol, hasta que empiecen a cantar los animales, empiecen a cantar los pájaros y se puede dar cuenta de que tiene permiso ahora de quitarse la venda. Es básicamente una prueba de valor. Este joven pues se queda allí y empieza a escuchar los diferentes animales, rugidos, sonidos de movimiento. Y usted podría tal vez ponerse en la piel de ese joven, se dará cuenta de que realmente es una circunstancia tenebrosa, ¿no? Y bastante expuesta. Sin embargo, al joven no le pasó nada en todo el momento, en todo el tiempo que pasó el ritual, no le pasó absolutamente nada. Se cuenta, según esta historia, que después de quitarse las vendas, cuando él abre los ojos, ve que al frente de él está su padre, con un arco, con una flecha y con un cuchillo en la mano. Y claramente este joven pasó toda la noche angustiado, con una circunstancia bastante difícil, siendo probado en gran medida, y tal vez pasando momentos de terrible angustia y con grandes impulsos de salir corriendo, y llegó a sentirse tal vez hasta deprimido en ese momento. ¿Pero por qué? Porque él no sabía que estaba ahí su padre, quien lo estaba cuidando. Él sabía que estaba solo, bueno, él se creía que estaba solo. Pero ahí estaba su padre cuidándolo, y a veces nosotros, hermanos, somos como ese joven, ¿no? Que estamos en medio de la selva con toda la oscuridad, con todas las circunstancias, pero no estamos viendo quién es el que está a nuestro lado. Y porque no estamos viendo quién está a nuestro lado, entonces nos dejamos llevar por las emociones pecaminosas que surgen en nuestro corazón. Pero ¿qué es lo que nosotros deberíamos estar conscientes, hermanos? No solamente ahora, sino siempre y en cada circunstancia de nuestras vidas. Que el Señor es mi pastor, que nada me falta, que Él está conmigo. Y eso, aunque pareciera que no fuera así, es una verdad. Usted no puede agarrar el Salmo 23 y borrarlo. Porque el Salmo 23, hermanos, no son letras que están escritas en un cuaderno. Son realidades espirituales que la Escritura nos está declarando. Y esto no depende de ti. Pregúntate, ¿eres una oveja del Señor? Si tú respondes que sí, porque eres un creyente y has creído en Él, entonces tienes que estar seguro de que el Señor está contigo. Y si el Señor está contigo, tienes que creer entonces también que nada te falta y que no tienes que tener ningún tipo de temor, hermanos. Hermanos, nosotros tenemos que entender que el hecho de que pasemos por dificultades no es razón para que nosotros nos angustiemos. No es razón para que nosotros caigamos en depresión o que nos sintamos completamente ansiosos. ¿Por qué no es razón de eso? Porque Dios está con nosotros. Hermano, abre los ojos, quítate las vendas y mira al que está a tu lado. Mira quién está a tu lado. Y yo sé, hermanos, que las circunstancias son difíciles. Yo entiendo que la oscuridad da miedo. Y que esta oscuridad pareciera abrazar cada vez más el país. Pero tú puedes estar libre de temor. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. De hecho, he escuchado recientemente mucha gente diciendo, Venezuela, Dios está contigo. Pero yo no estoy muy seguro de eso. Pero lo que sí puedo decir es que Dios está con su iglesia. Yo sí puedo decir, y tengo toda la seguridad de eso, Dios sí está con su iglesia. Dios está con aquellos que confiesan su nombre. Dios está con sus ovejas. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. Así que, hermano, confiesa conjuntamente con el salmista, el Señor es mi pastor, nada me falta. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Ahora bien, hermanos, Dios no solamente está conmigo y me cuida. Al cuidarme,
o al protegerme específicamente, sino también al guiarme y conducirme. Cualquiera que tenga hijos sabe, y cualquiera que haya sido hijo, como lo somos todos, habremos notado, hermanos, que parte del cuidado que dan los padres a sus hijos está en su conducción. Un padre que no guía y dirige a sus hijos no cumple correctamente con su labor. Y de hecho, en este caso, en relación a la oveja, el cuidado y la guianza están muy relacionados. Y yo creo que esta es gran parte del por qué nos metemos en problemas en muchas ocasiones y pasamos bastante roncha. Porque es realmente el Señor quien guía a sus ovejas y por medio de que Él las guía, es que las protege. Y hermanos, y esto es importante porque realmente nosotros, en nuestra propia opinión, en nuestra propia creencia sobre lo que debemos decidir o las decisiones que deberíamos tomar o los pasos que deberíamos dar, muchas veces nosotros pensamos que somos muy sabios, ¿no? Creemos que no las sabemos todas, como se dice por allí. Y no entendemos que realmente quien nos cuida en el camino es el Señor, es Dios quien nos guía, es Dios quien nos protege por medio de las cosas que Él ha designado que hagamos. Así que el pastor, hermanos, es el que toma las decisiones para nosotros. Y algunas veces, hermanos, esas decisiones pueden parecer abruptas o sin sentido para las ovejas, porque el Señor pues decide llevarlas por un sendero particular en la vida que ellos precisamente no quieren ir por ese camino. Y esto es interesante porque las ovejas son animales miopes, ¿sí? Es decir, las ovejas tienen muy buen oído, ¿sí? Por eso es que dice el Señor, las ovejas escuchan mi voz y la reconocen. Las ovejas tienen muy buen oído, pero tienen pésima vista. ¿Qué significa eso? Bueno, que la oveja es un animal que está bastante atento al pastor que le habla, pero es bastante torpe para guiarse a sí mismo, porque no ve. O sea, básicamente la oveja es un animal diseñado para ser guiado. Tiene buen oído para prestar atención a las instrucciones del pastor, pero tiene muy mala vista, de forma que no puede caminar por sí solo. Necesita tomar las decisiones no basado en su propia visión, sino en la visión del pastor, que de hecho sí tiene muy buena visión. Lo cierto, hermanos, es que esto sencillamente nos muestra a nosotros que nuestra visión como cristianos o como seres humanos realmente es bastante corta en la vida. Y que más que allá que nosotros pretender ver lo que hay en el futuro, cosas que realmente no podemos saber, nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios y ser guiados por el lugar donde Él nos quiera llevar. Y es interesante porque el texto del Salmo 23 dice que Él nos conduce por aguas tranquilas. Y ese lugar, aguas tranquilas, básicamente hace entender de que las ovejas van caminando como por una clase de río en el cual las ovejas, si tienen sed, pueden beber, pero también se dice que el sonido, nuevamente porque precisamente las ovejas eran animales muy sensibles en cuanto al oído, el sonido de las aguas hacen que ellos se relajen, que se tranquilicen y que se calmen, que ya no tengan temor. Pues la Escritura lo que nos dice es que esto es lo que hace el Señor, ¿no? El Señor va y guía a sus ovejas por aguas tranquilas, por aguas de reposo, donde ellas puedan descansar, donde ellas puedan calmar sus nervios. Y esto es algo, hermanos, que nosotros también debemos entender. Dios también nos guía por medio de ríos maravillosos. ¿Y cuáles son esos ríos? Son los ríos de su palabra. Dice la Escritura que Isaías 8, capítulo 10, creo que es, o 1:10, no recuerdo exactamente. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Dónde está el pensamiento del creyente para poder encontrar completa paz? En la palabra de Dios. Una mente que está llena de la palabra de Dios, ¿sí? Básicamente aquellos que son guiados para estar junto a corrientes de agua viva, esos que están cerca de las aguas, esos que están llenos de la palabra de Dios, tienen paz en su corazón. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por pensamientos meramente humanos, lejos de la voluntad de Dios, cuando escuchamos más las noticias que las escrituras, cuando escuchamos más que si pasó esto, pasó aquello, pasó lo otro, nos perturbamos y nos llenamos de angustia.
De hecho, recientemente estuve hablando con un hermano, el líder de jóvenes en su iglesia, una iglesia pentecostal, porque no piensa que en las iglesias reformadas se suele tener líderes jóvenes, okay. Bueno, es otro tema. Tuvo que hablar con los jóvenes y decirles que dejaran de ver tantas redes sociales porque se estaban volviendo locos, básicamente. Ahora, no estoy diciendo con esto que usted no pueda ver las noticias. Yo creo que hasta cierto punto nosotros deberíamos estar informados para poder orar y para obviamente tener perspectiva de la realidad, porque tampoco debemos abstraernos. Pero eso no es lo que debe dominar nuestro pensamiento, hermano. No creo que el Señor esté guiando a su iglesia y a los creyentes a estar perturbados por las noticias. Yo no creo que Dios esté guiando a su iglesia para que estén llenos de angustia. ¿Por qué va a suceder? ¿Qué no va a suceder? Y todo esto, hermanos, no. Más bien nosotros deberíamos en estos tiempos, más en estos tiempos, orar al Señor y echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Pero también llenar nuestros pensamientos, nuestra cabeza con la palabra de Dios. Memorizarnos el Salmo 23, por ejemplo, y pensar constantemente una y otra vez. Por ejemplo, en el culto familiar, nosotros cantamos los salmos de Ginebra, el de la mañana, porque el de la tarde, el de la noche, nosotros cantamos un himno normalmente. Y el salmo que nosotros cantamos la semana pasada y esta semana fue el Salmo 2, que es un salmo básicamente imprecatorio en contra de las autoridades civiles. Pero también deberíamos cantar el Salmo 23, por ejemplo. Ya ve el Señor, mi pastor atento, nada me faltará en ningún momento. Y es allí, hermanos, donde yo creo que es donde Dios realmente quiere llevarnos. Dios quiere guiarnos, hermanos, y quiere protegernos de las cosas que suceden en este mundo. Y no solamente se refiere a esto en sentido físico, como muchas veces pensamos que ocurre el cuidado del Señor, sino también espiritualmente y emocionalmente hablando. Dios nos guía y nos conduce y nos acompaña para que nosotros estemos tranquilos y estemos confiados, Señor. Estemos confiados en su inmenso amor, sabiendo que Él nos acompaña y nos dará de su gracia. Ahora bien, hermanos, ¿por qué Dios nos cuida de esta forma? ¿Por qué Dios nos guía? ¿Por qué Dios se toma la molestia de tomar su vara y su callado y hacer que las ovejas vayan por una dirección específica? ¿Por qué Dios hace esto? Dice la Escritura, por amor de su nombre. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque esta frase, por amor a su nombre, nos hace entender a nosotros que la razón y el motivo por el cual Dios guía a su iglesia, Dios guía a sus ovejas, y en esa guianza las protege, no es por nosotros, es por amor a sí mismo. Y esto es importantísimo, hermanos. Es decir, no es porque Dios me ame, aunque ciertamente lo me ama, es porque Dios se ama a sí mismo, que ha decidido guiar a su iglesia y en esa guianza proteger a su iglesia. Y esto es maravilloso y esto es hermoso, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido poner su nombre sobre su iglesia. Es como, por ejemplo, cuando Moisés le dice a Dios que por amor a su nombre o para que su nombre no sea blasfemado entre las naciones, lleve a Israel a Egipto, a Canaán, disculpen, que lo saque de Egipto y lo lleve a Canaán. Pero no porque Israel haya sido un pueblo maravilloso y obediente y muy recto en sus caminos, sino por el amor a sí mismo, por el nombre de Dios. Y de la misma manera nosotros debemos entender esto, hermanos, que Dios ha de guiar a su iglesia, Dios ha de dirigir a su iglesia, Dios ha de mostrarnos el camino, decirnos hacia dónde dirigirnos. Y esto no solamente se aplica en cuanto a su voluntad revelada en las Escrituras, que claramente Dios lo hace, sino también incluso en la providencia, hermanos. Que Dios hace que las cosas ocurran para nuestro bien. Todas esas cosas ocurren ¿por qué? Porque nosotros somos buenos, porque Dios se ama a sí mismo. Y Dios ha decidido poner su nombre en la iglesia. Y por esta razón, y por esta sencilla razón, nosotros podemos confiar en Él, sabiendo que Él es bueno. Y hermanos, lastimosamente nosotros como ovejas, a veces no entendemos que nosotros debemos confiar en el camino que el Señor determina para nuestra vida. Por ejemplo, yo sé, hermanos, que muchos de nosotros hemos pensado, o tal vez lo han pensado, y espero que no lo hayan pensado, pero si lo pensaron, pues lo menciono de igual manera. Que lo que está sucediendo no debería suceder.
Es como que, no digo lo pienses literalmente así, pero es como que si dijéramos como que, o sea, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué tú estás permitiendo que esto vaya así? Y casi que nos ponemos en el papel de pensar que nosotros tenemos mejores ideas para ser Dios, ¿no? Para gobernar la historia y que la historia de Venezuela. Es una soberana tontería pensar algo como eso. ¿Sí? Pero a veces las cosas que ocurren en el mundo, las cosas que ocurren en el universo, las cosas que ocurren en el planeta Tierra, y específicamente en nuestro país, a veces nosotros pensamos, pero ¿por qué estas cosas suceden así? ¿Cuál es el propósito? ¿Hasta cuándo vamos a estar viviendo estas circunstancias? Pero la realidad es, hermanos, que nosotros debemos aprender a confiar en que sea cual sea la circunstancia o el lugar o el momento o la dirección a la cual nos esté dirigiendo en concreto, ¿sí? Es la voluntad del Señor. Y yo debo entender que esa voluntad de Dios o esa guianza de Dios hacia mi vida es parte de su cuidado para mí. Yo como oveja no tengo ni la más mínima idea de qué significa cuidar mi alma y cuidar mi vida. Yo como oveja, hermano, muchas veces nosotros no tenemos ni la más mínima idea de cuál es realmente nuestra necesidad. A veces nosotros pensamos que la necesidad que nosotros tenemos es sencillamente tener dinero, riquezas y vivir la vida de lo más maravilloso. Hermano, Dios está más preocupado por nuestra santidad que por nuestra comodidad. Dios está más preocupado por hacernos a la imagen y semejanza de Cristo. Pero nosotros pensamos que nuestras necesidades son otras. No son otras. Son las que Dios decide que son y ya. Es así de sencillo. Permítame ilustrar esto. Había un marino, me imagino que era un cabo, en cierto momento se molestó muchísimo con un capitán de un barco. Pues el barco iba como en una culebra, ¿no? Y bueno, si usted va en un carro, esto es relativamente pasable, pero si usted va en alta mar, es esto y es esto, imagínese pues la cantidad de cosas que se mueven en su cuerpo en esa medida de maniobras. Este vomitó más de una vez y claramente a causa de estos vómitos se había molestado muchísimo con el piloto, con el capitán, porque este sí se guiaba demasiado. Entonces se molestó tanto que incluso él tenía, a pesar de que era básicamente una irreverencia a la autoridad, estaba dispuesto a que cuando llegaran a alta mar lo iba a regañar, le iba a reclamar por haber conducido el barco de esa forma. Entonces llegó cuando se bajaron en la orilla del mar, cuando ya llegaron a tierra, le dice con aire de molestia, ¿por qué nos dirigió en esta forma hasta tierra firme? ¿De qué forma? Respondió el piloto. Pues usted sí se guiaba constantemente en la marea como si fuera una culebra de mar. Y él dice, ay, ¿qué pasa con eso? Pues que era innecesario. Y él dice, ¿innecesario? Y le dice lo siguiente, pues fíjese que usted no vio nada en el mar que justifique lo que yo estaba haciendo. Pero le digo algo, yo conozco esas aguas con la palma de mi mano y le digo que allí había una gran cantidad de minas. Si no fuese hecho ese acto tan innecesario, como usted dice, no estaría aquí parado junto a mí. Bueno, y le añado yo, y gracias. Y de nada. Básicamente, lo que hace entender esta historia es que muchas veces nosotros, hermanos, juzgamos de forma equivocada la dirección que otro, específicamente un superior, da al barco o incluso a la vida. Pero realmente nosotros no vemos lo que hay. Una oveja puede ver hasta 2 metros solamente, pero un ser humano puede ver incluso hasta 100, 150 metros. Creo que hasta más. No tengo ahorita la información precisa. Es el pastor que sabe qué hay delante. Es el pastor quien sabe por qué toma la decisión que está tomando, no la oveja. ¿Cuál es la tarea de la oveja? Escuchar y confiar. Esa es la tarea de la oveja. Yo tengo que confiar, hermanos, en el hecho de que el camino por el cual Dios me está guiando, yo tengo que confiar que el camino por el cual está Dios dirigiendo mi vida, es el camino que Él ha establecido para cuidarme.
Pero a veces, hermanos, pareciera que hubiera como un corazón de sospecha en contra de Dios. A veces pensamos, decimos con la boca, Dios, tú eres bueno, pero por dentro pareciera que pensáramos o sospecháramos de que Dios no es tan bueno. Es allí donde nosotros tenemos que aprender, hermanos, a entender que nosotros no podemos estar navegando entre dos mares. O Dios es bueno, o no lo es. O Dios es mi pastor, o no lo es. Pero no podemos estar diciendo, confesando una cosa y después creyendo otra. Confesando una cosa y sintiendo otra. Porque ante esa hipocresía, tal vez los hombres puedan ser engañados, pero Dios no puede ser engañado. Dios mira con claridad nuestro corazón como un libro abierto. Y Él ve cada letra, cada detalle. Y con esto, porque yo sé cómo es nuestro corazón, hermano, no estoy diciendo que esto no pueda suceder, porque yo entiendo que suceda. Pero debemos arrepentirnos de eso. Ir al Señor y confesar esto delante de Él. Y decirlo con claridad, Señor, perdóname porque sé que he desconfiado de ti, porque he sospechado de ti, porque he pensado cosas que no son correctas acerca de ti. Y realmente hablarle acerca de Él. Hermanos, lo que nosotros a veces solemos ver acerca de Dios y su dirección para nuestras vidas, debemos entenderlo esto como una parte del cuidado del Señor. Nosotros tenemos que entender que Dios nos guía, que Dios nos protege, que Dios nos guarda. E incluso, hermanos, esto puede estar muy cerca de ciertas circunstancias que son tan adversas y tan difíciles de procesar. Pero es allí, hermanos, cuando nosotros tenemos que decir igualmente con el salmista que el Señor nos va a guiar incluso más allá de la muerte. Es curioso esa frase, o ese versículo, porque ese versículo hace entender que el Señor pastorea a su iglesia y pastorea a los suyos, incluso más allá de la muerte. Finalmente, hermanos, quiero mencionar que Dios cuida de nosotros, o Dios nos protege, al darnos descanso y nuevas fuerzas. Cualquiera en estas situaciones tan difíciles puede ver que sus fuerzas flaquean y de hecho yo creo que hasta podemos llegar a gritar, ya no puedo más. Literalmente ya sentimos que nuestras fuerzas no aguantan tanto. Y nosotros podemos llegar a sentirnos desanimados en luchar en medio de estas densas tinieblas, pero nosotros, como creyentes, como ovejas del Señor, tenemos que tener la esperanza y tener la confianza de que el Señor da nuevas fuerzas, y no solamente que nos da nuevas fuerzas, sino que nos permite descansar. Y eso me hace pensar, hermanos, cuántas personas en esta semana han perdido el sueño, ¿no? Han dejado de dormir porque la angustia de este país, pues, los aflige tanto que básicamente han perdido el sueño. Creo que había un autor que decía que la fe es una dulce almohada, que realmente nos permite descansar en el hecho de que aunque yo duerma y no estoy haciendo nada y posiblemente esté roncando, Dios cuida de mí. Y Dios me protege, Dios me da descanso, hermanos. Hermanos, el pastor era alguien que mientras las ovejas estaban durmiendo, muchas veces hacía vigilias para poder protegerlas, especialmente si sabía que estaban en lugares sumamente peligrosos. Y esto claramente hacía y le daba la tranquilidad a las ovejas de que ellos podían dormir plácidos. ¿Por qué? Porque el pastor los estaba cuidando, porque el pastor estaba allí presente. De lo contrario, pues, tendrían que estar llenas de angustia y podían estar llenas de muchos nervios hasta tal punto de que no podrían descansar y no podrían dormir. Ahora, dice la Escritura, hermanos, con toda claridad que no descansa y no duerme el que protege y guarda Israel. De hecho, la Escritura misma dice, en vano trabajan los trabajadores, en vano hacen guardias los guardias, si el Señor no protege ni edifica la ciudad. Entonces, realmente es vano
cualquier cosa que nosotros pretendamos hacer para resguardar nuestras propias vidas y para resguardar nuestra propia integridad, si el Señor no está allí. Y es aquí, hermanos, donde nosotros debemos entender realmente quién es nuestro Dios y cómo nosotros a través de Él podemos hallar descanso. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura, hermanos? ¿Quién es este pastor del cual nos habla el Salmo 23? Pues este pastor, hermanos, es el mismo que nos habla Juan capítulo 10. Hermanos, este pastor es Cristo. ¿Y quién es Cristo? Sino aquel que por salvar la vida de las ovejas entregó la vida por él. Y esto, hermanos, tal vez a nosotros nos parezca algo como que, no tiene mucha importancia. Pero esto no era algo normal. De hecho, no es normal en ninguna realidad. ¿Qué ser humano da la vida por un animal? ¿Qué ser humano estaría dispuesto a entregarse por un animal? Menos por ovejas. Las ovejas no son precisamente la gran cosa. Los animales muy baratos. Pero la Escritura dice, hermanos, que este pastor del que nos habla el Salmo 23, dio su vida por las ovejas para salvarlas. Dice la Escritura, hermanos, que este pastor amó tanto a sus ovejas que entregó su propia vida para protegerlas, para guiarlas, para tomarlas para sí. ¿Y por qué yo estoy diciendo esto? Porque estoy precisamente recordándoles esto, hermanos, para que nosotros podamos entender que este pastor realmente está comprometido a cuidarnos y a guardarnos. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él murió por nosotros, hermanos. ¿Qué otra prueba necesitamos nosotros para saber que este pastor nos va a cuidar y nos va a proteger? Sino que Él haya entregado su propia vida y haya sacrificado su propia seguridad por nosotros. Si Él ha sacrificado su propia seguridad por nosotros, ¿cómo no nos dará a nosotros también seguridad? Esto, hermanos, nos ayuda a nosotros a entender que realmente Dios nos da seguridad para poder descansar. Dios nos da seguridad para poder descansar. Pero no solamente esto, hermanos, sino que también nos da nuevas fuerzas. El Señor es tan bueno, hermanos, que no solamente nos permita hallar descanso y reposo para nuestras almas delante de su presencia, al darnos esta sublime confianza en lo que Él ha hecho por nosotros, sino que también nos dice la Escritura, hermanos, que Él da nuevas fuerzas al cansado. Y es aquí, hermanos, donde yo creo que nosotros también tenemos que entender esto, ¿no? Porque, nuevamente, yo creo que muchos de nosotros nos hemos llegado a sentir en estas circunstancias que ya no podemos más, ya no tenemos fuerzas. No tenemos fuerzas para seguir luchando, ya no tenemos fuerzas para seguir batallando, para seguir trabajando, para hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Pero la Escritura dice claramente que es Él que da nuevas fuerzas, es Él quien nos permite seguir esforzándonos. Muy posiblemente esto trae a la luz las circunstancias en las cuales las ovejas estaban sumamente cansadas, y porque estaban demasiado cansadas les costaba mucho caminar. De hecho, muchas veces se atrasaban y hacían que todo el rebaño se atrasara o que algún depredador los atrapara por la parte de atrás. Lo que normalmente hacía el pastor con este tipo de ovejas es que con el callado las empezaba a empujar, las estimulaba, ¿sí? A través de ese estímulo se empezara a despertar y empezar a caminar un poco más rápido. Básicamente esa es la idea que trata. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, que pasa prácticamente el Señor, a través de su callado, a través de su pastoreo, podríamos pensar en su palabra, podríamos pensar en el ministerio pastoral, podríamos pensar incluso entre los hermanos, en las exhortaciones y todas estas cosas, a través de diferentes circunstancias. Por ejemplo, en este caso, el sermón de hoy, Dios da nuevas fuerzas, Dios nos da como un pequeño palacio para seguir adelante, para poder seguir con la marcha. Y esto es algo, hermanos, que nosotros debemos comprender también, que el cuidado del Señor también incluye el hecho de darnos nuevas fuerzas. ¿Y dónde vamos a conseguir esas nuevas fuerzas? Esas nuevas fuerzas las vamos a conseguir en Él. Él es el que realmente nos permite ser fuertes en nuestra debilidad. Es Él el que realmente nos permite seguir adelante cuando ya no podemos. Hermanos, nosotros como criaturas finitas nos cansamos, nuestras fuerzas son limitadas, pero hermanos, Dios no se cansa, Dios tiene fuerzas ilimitadas y Dios provee a su iglesia de esas fuerzas.
Dios provee a la iglesia de esas fuerzas para seguir adelante, para seguir en el camino que Él nos ha dado. Nosotros no la necesitamos y no estamos obligados, hermanos. De hecho, yo creo que es hasta pecaminoso confiar en nuestras propias fuerzas. Pero si nosotros confiamos en las fuerzas que el Señor da, si nosotros lo buscamos a Él con sinceridad, echando nuestras ansiedades sobre Él, sabiendo que Él puede de nosotros en nuestras dificultades, nosotros podemos descansar, pero al mismo tiempo recobrar fuerzas para seguir adelante. Yo sé, hermanos, que muchos de nosotros hemos perdido el ánimo. Yo sé que muchos de nosotros estamos cansados de esta circunstancia en el país. La iglesia, no permitas que eso te aflige, no permitas que eso te quite las fuerzas. De hecho, soy sincero, yo soy el tipo de persona que normalmente utiliza los estímulos negativos como positivos. Es decir, si el país se está yendo a desastres, se está yendo al cero, ¿qué más? Vamos a esforzarnos más. Vamos a pedirle al Señor más por este país. Si mayor es la necesidad, entonces mayor es la fuerza que necesitamos. ¿Quién nos va a dar esa fuerza? Es el Señor. Vamos a esforzarnos más para que las cosas funcionen o para que las cosas mejoren en algún grado. Pero nosotros fácilmente perdemos las esperanzas. ¿Pero por qué? Porque nuestras esperanzas, hermanos, no están puestas en el Señor, sino en las circunstancias presentes. Hermanos, si tú y yo carecemos de fuerzas, tenemos que recordar que nuestra fortaleza se encuentra en nuestro pastor, en nuestro Dios. Así, hermanos, concluimos este sermón recordando que Dios nos protege, recordando que Dios nos guía y recordando también que Dios nos da nuevas fuerzas y también nos da descanso. Querido hermano, tienes que recordar hoy, mañana y siempre, que el Señor es tu pastor. Que el Señor es tu pastor. Que Él es tu pastor. Y que tú tienes que pararte cada día de tu vida diciendo y confesando precisamente lo que dice el Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor. Por tanto, ¿qué temeré? Por tanto, tengo fuerza. Por tanto, Él me guía. Por tanto, Él me cuida. Por tanto, nada me faltará. Por tanto, Él está conmigo. Si Él es mi pastor, yo puedo disfrutar de eso, todo lo que yo quiera. Y es ahí, hermanos, donde yo te exhorto a que realmente vivas esta realidad. Que realmente te apropies de esta realidad, que tú entiendas esta realidad y que por lo tanto vivas en el Señor. Que hayas nuevas fuerzas en Él, que hayas descanso en Él, que no te dejes angustiar, que realmente puedas confiar en Él, que puedas ir a tu pastor, hermanos. Puedas ir a tu pastor como lo hace una oveja cuando tiene hambre y le grita al pastor que tiene hambre. Así, hermano, ve y proclámale al Señor tus necesidades, incluso las más ínfimas. Disfruta de esta relación tan maravillosa que el Señor nos ha dado por gracia y confía y descansa en Él. Hoy, hermanos, vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por esta realidad, Señor. Gracias por esta realidad, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro pastor. Gracias, Señor, por ser nuestro guardador, nuestro cuidador. Gracias por protegernos a pesar de nosotros mismos. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros. Y no nos has abandonado, Señor, en las consecuencias de nuestros propios pecados. Amado Señor, yo quiero pedirte que a cada uno de mis hermanos, que a cada una de las personas que tú has establecido en esta iglesia, tú nos des esa sublime confianza en tu cuidado y protección para nuestras vidas. Yo te ruego, Señor, te ruego primero que nada que nos perdones, porque yo sé, Dios, que hemos desconfiado en tu cuidado, hemos desconfiado, Señor, en tu carácter como nuestro pastor. Nos hemos dejado llevar por nuestro propio pecado y nuestra propia debilidad. Hemos procurado más confianza, Señor, en los hombres, en nosotros mismos, en el pueblo y en muchas otras cosas, antes que en ti, Señor. Porque sé, Dios, que muchos de nosotros hemos carecido tanto en oración en estos días. Perdónanos, Señor.
Perdónanos, Dios. Ayúdanos a abrir nuestros ojos de la sublime realidad de que tú eres nuestro pastor, y no solamente que eres nuestro pastor, sino que tú eres quien ha decidido entregar su vida por sus ovejas para darnos salvación. Bendícenos. Gracias, Padre, por amarnos tanto, por perdonarnos y darnos de tu vida. Te pido, Señor, que tú bendigas a tu iglesia, a tu grey, a tus ovejas, en Cristo Jesús. Amén.